buenas tardes o buenas noches o buenos días, de donde quiera que vayan a ver esta transmisión. Una vez más estamos por aquí compartiéndole una pequeña reflexión. Hoy es junio 28 del 2026 y antes de entrar voy a recitar una oración. Bendito eres tú, Eterno, que bendice a tu pueblo Israel con paz. Amén. Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti. Oh Eterno, mi roca y mi redentor. Teilín 19:15. Dios mío, preserva mi lengua del mal y mis labios de hablar engaño. Que mi alma se inmute para quienes me maldigan y que mi alma sea como el polvo para todos. Abre mi corazón a tu Torá y mi alma correrá en pos de tu mandamiento. Y a todo lo que se levantan contra mí para mal prontamente. Anula su consejo, trastorna sus pensamientos. Hazlo en virtud de tu nombre. Hazlo en virtud de tu diestra. Hazlo en virtud de tu Torá. Hazlo en virtud de tu santidad. Para que tus amados sean liberados. Que tu diestra salve. Respóndeme. Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Eterno, mi roca y mi redentor. Teilín 19:15. Una vez más estamos por aquí compartiendo un poquito con ustedes. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien y que el Rey del Universo le otorgue la paz, la bendición, todo lo que su corazón desee y anhele, siempre y cuando esté en su voluntad. Como dije, hoy es junio 28 del 2026 y estamos por aquí una vez más. Hoy voy a compartir cómo yo entré a la iglesia cristiana y por qué salí de la iglesia cristiana. Voy a compartir parte de mi historia para que podamos entender el por qué salí. Espero que esta transmisión sea de bendición y que puedan apreciar la soberanía, el amor, la misericordia, la compasión del Rey del Universo, el que me sostiene y que hasta aquí me ha traído. ¿Quién era yo antes de conocer a Dios? Antes de conocer a Dios, mi vida era un caos. Yo vivía una vida con muchos desórdenes. Cuando hablo de desórdenes, en todas las áreas. A veces me han escuchado en otras transmisiones compartir ciertos pequeños temas de mi historia y lo hago siempre y cuando tiene que ver con la reflexión que comparto en esos momentos. En mi niñez viví una serie de eventos que marcaron mi vida. Entre esos eventos fueron abandono, violaciones, maltrato psicológico, injusticia y así sucesivamente. En mi niñez yo experimenté todo lo que acabo de expresar: abandono, violaciones, injusticia, maltrato psicológico. Y eso fue mi niñez. Desde mi niñez yo estuve arrastrando todo eso hasta mi adultez. En mi adultez seguí con los mismos patrones de mi niñez. Y todo esos patrones me llevaron a
a cometer muchos errores. Errores que hoy me arrepiento como nunca. Pero es parte del proceso de la vida. En la adolescencia uno va creciendo, y en la adolescencia ya a la edad de 12 años uno empieza a tomar decisiones incorrectas, a juntarse con personas indebidas y así sucesivamente. Todo eso que yo experimenté en mi niñez, en mi adolescencia, seguí con los mismos patrones hasta mi adultez. En mi adolescencia, como dije, tuve relaciones con pareja narcisista, lo cual marcaron mi vida. Abrí la puerta a desórdenes sexuales. Abrí puerta a muchas cosas en mi atmósfera que verdaderamente perjudicaron mi vida mucho. Y hasta el día de hoy estoy reparando, arreglando y poniendo orden en mi vida. Porque cuando uno no sana todas esas situaciones que uno enfrenta, uno va por la vida cometiendo errores y tropezando con la misma piedra. En mi adolescencia, cuando tuve una relación amorosa, lo cual duró 3 años, esa relación marcó mi vida de una manera bien difícil. ¿Por qué marcó mi vida? Porque esa pareja era una persona narcisista y me maltrataba psicológicamente. Yo duré 3 años en esa relación, una relación tóxica, lo cual a raíz de esa relación, cuando terminó esa relación, yo quedé devastada emocionalmente. Y me llevaron a yo ir a casa de prostitución. Y cometí el error de llegar allí en 2 diferentes ocasiones, lo cual el Eterno tuvo misericordia de mí, y las mismas personas que estaban allí en esos lugares, Dios lo usaba para que me hablara y me dijeran que ese lugar no era para mí. Pero yo llegué a esa casa de prostitución por lo trauma que esa relación me había causado. ¿Por qué? Porque esa persona me decía que yo era una prostituta. Los maltratos psicológicos fueron muy fuertes. Y yo me creí todo lo que esa persona decía de mí. Y no voy a entrar en detalle, pero al creerme todo lo que esa persona me decía, yo entré a la casa de prostitución porque quería vengarme de todo lo que ese hombre me había hecho a mí. Y así fue que llegué allí. Ya al ver que las personas Dios usaba y me decían que yo no pertenecía a ese lugar, yo salí de esos lugares. Y gracias a Dios no fue más profundo, pero sí, al yo llegar allí, hizo daño. Entonces, cuando salí, no volví más. Pero entonces abrí puerta a tener relaciones con hombres indebidos, a tener relaciones con hombres que tenían atmósfera muy complicada. Y así me fui involucrando y abriendo puertas,
vivía la vida con lo que el mundo ofrece. Que lo que el mundo ofrece: placeres, sexo, licor, party, fiesta, y así sucesivamente. Todas esas puertas yo las empecé a abrir, porque ese era el patrón que desde niña yo tuve que enfrentar, y seguí el mismo patrón. A raíz de esas situaciones, mi vida empezó a tornar difícil. Tuve muchas complicaciones, muchos problemas, y así sucesivamente. En mi adolescencia traté de cometer suicidio por varias ocasiones, lo cual Dios no le permitió que se llevara a cabo esas situaciones. Y le doy gracias al Eterno por haber puesto sus manos en los momentos que yo traté de suicidarme. Seguí viviendo mi vida en desórdenes y abriendo en las puertas que yo había abierto. Todo eso me atormentaba, me agobiaba. Yo no tenía paz, yo vivía una vida que no era paz. Hubieron ocasiones en mi vida donde yo bebía licor para suicidarme. Y así cometí un sinnúmero de eventos, de situaciones que me llevaron a la situación que yo estaba. Ya a raíz de todos esos eventos de años en esas situaciones, llegó un momento en mi vida donde ya yo no aguantaba más, y yo deseaba, dentro de mí había una guerra interna, una guerra que solamente Dios y yo sabíamos. Pero como yo no conocía de Dios, no conocía de la espiritualidad, yo no sabía a dónde ir ni a dónde escoger. Y traté por mí sola de cambiar, pero fue imposible. La guerra que yo llevaba dentro de mí era demasiado fuerte. Solamente lo sobrenatural, el Eterno, era que podía ayudarme y sacarme de la condición que yo estaba. En el 2013 yo empecé en buscar de Dios. En mi alma empezó a despertar, en querer conectarme con mi Creador. Y ahí yo entré por primera vez a una iglesia cristiana. Ahí empecé a perseverar en la fe. Y al cabo de un año y un par de meses, se había armado un teque-teque en esa iglesia, lo cual yo no sabía qué era lo que había ocurrido antes de yo llegar con los pastores que estaban ahí. Esos pastores que estaban ahí, antes de yo llegar, había ocurrido un teque-teque, y cuando yo llegué habían otros pastores. Y al entrar con los pastores nuevos, al cabo de un año y un par de meses, se armó otro teque-teque, y la iglesia empezó a dividirse. Las personas empezaron a irse. Pues yo tuve que buscar otra iglesia para seguir perseverando en mi fe. Y al cabo de 5 meses de estar en esa iglesia, en la primera iglesia, en un servicio de jóvenes, me acuerdo como ahora. Y en ese servicio de jóvenes, cuando hicieron el llamado de pasar al altar para orar, yo pasé. Y cuando pasé, yo le dije al Eterno esta palabra: si es verdad que tú existes, yo necesito
que tú remuevas todo esto que yo siento adentro de mí. Esas fueron mis palabras, yo con Dios. Si es verdad que tú existes, yo necesito que tú remuevas todo eso que hay adentro de mí. En el momento de decir esa frase, yo empecé a sentir un fuego. En ese momento yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Era nueva en la fe, en la espiritualidad, no conocía nada. Y empiezo en ese momento que digo esa frase, empiezo a sentir un fuego que empezó a quemarme desde mi vientre hasta mi garganta. En ese momento yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Ahí no hubo nadie que pusiera mano. Esa era una conversación de yo con Dios. Yo con Dios. Para hacerle la historia larga, corta, yo no sé qué tiempo pasó. Y era tan fuerte la experiencia que yo estaba experimentando en ese momento, que yo no podía quedarme de pie. Y caí de rodillas en el altar. Y mientras Dios hacía lo que Él quería hacer en ese momento. Desde ese momento, mi vida fue siendo transformada poco a poco. Todo lo que yo sentía dentro de mí, poco a poco fue siendo sanado, y así sucesivamente. Y todavía se siguen sanando. Porque el proceso de la sanidad es un proceso de toda la vida. El proceso de la sanidad no es de un día para otro. Eso es un proceso de toda la vida. Y Dios empezó a tratar conmigo y así sucesivamente. Esa experiencia, hasta el día de hoy, yo le llamo una experiencia de lo sobrenatural. Yo experimenté a Dios en lo sobrenatural. Y así poco a poco fui caminando en mi fe. Al año y un par de meses, casi a los 2 años, salí de la primera iglesia y tuve que buscar otra iglesia por el tequeteque que se había armado con los pastores nuevos, que no voy a entrar en detalle ahí. Ya después yo supe qué fue lo que pasó con los otros pastores antes de yo llegar. Y sé lo que pasó con estos segundos pastores. Pero estoy haciendo un trasfondo para que podamos entender lo que voy a compartir ya después. De ahí, en la segunda iglesia que llegué, estuve perseverando ahí hasta que se me dio orden de salir. Mi caminar con Dios ha sido una experiencia muy, muy hermosa, pero muy hermosa. Mis palabras son demasiado cortas para expresar la grandeza de Dios y su poder. Ciertamente, cuando uno se pone en la mano de Dios y anhela cambiar, ciertamente Dios te respalda. Y así sucesivamente. A la segunda iglesia continué sirviéndole al Eterno. El tiempo que yo le serví al Eterno mientras estaba en el cristianismo, yo le entregué a Dios los 200% de mí. Le entregué lo mejor de mí a Dios. Nadie sabía en esa segunda iglesia quién realmente era Mari García. Simplemente ellos sabían que yo entraba, cumplía con mis responsabilidades y salía. Pero nadie se dedicó a querer conocer quién era Mari García. Y al cabo del tiempo, yo estuve ahí sirviéndole al Eterno. Ahí yo trabajé, cuando estuve en la iglesia cristiana, trabajé enseñándole las Santas Escrituras a los niños. Trabajé limpiando la iglesia. Trabajé
en el ministerio del centro, de ir a visitar un centro de rehabilitación, de ir a orar por los pacientes que estaban allí. También salí a evangelizar con los líderes de los líderes de evangelismos. Yo salía para la calle a evangelizar con ellos. O sea, el tiempo que le dediqué al Eterno, le entregué los 200% de mí. Siempre me preocupaba de que mis acciones fueran correctas delante de Dios y delante de las personas. Y así sucesivamente fue pasando el tiempo y estuve mis experiencias con el Eterno, porque mientras tú buscas de Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, Dios se te va revelando, Dios te va mostrando, Dios te va abriendo puertas. Ese es el Dios que yo le sirvo. Y de ahí, dentro de la iglesia cristiana, yo tenía persecución. ¿Por qué tenía persecución? Porque yo no era santa de devoción de nadie. Me río, pero yo no era santa de devoción de nadie. Y hubieron mucha piedra de trompiezo dentro de la iglesia cristiana. Hubieron muchas personas que se levantaron, me difamaron, hablaron mentira de mí y se dedicaron su vida a querer que yo trompezara y cayese. Me empujaron con violencia para que yo cayese y me partiera la madre de los tomates. Pero el poderoso de Israel me sostuvo. Y fue un proceso difícil, porque lo menos que uno espera es que los mismos de adentro tuyo sean los que te hagan la vida de cuadrito. Y me hicieron la vida de cuadrito. Mientras ellos se enfocaban en levantar calumnia, en levantar chisme, en decirles a las mujeres casadas que tuvieran cuidado conmigo, que no se acercaran a mí. Mientras yo enfrenté todo eso, y eso estaba ocurriendo dentro de la iglesia, yo me encargaba de buscar de Dios. Yo me encargaba de que Dios me libertara y me sanara, porque por eso fue que yo fui buscando de Dios. Porque yo lo que quería es que Dios me libertara y me sanara hasta el día de hoy. Todavía Dios sigue tratando conmigo, todavía Dios sigue libertándome, todavía Dios sigue todas esas áreas que yo abrí puertas, que necesitan ser sanadas, que necesitan ser restauradas, todavía Dios está tratando conmigo. Por eso dije, la restauración eso es toda la vida, eso no es de un día para otro. Y mientras todas esas situaciones ocurrían dentro de la iglesia, yo me encargaba de mirar hacia arriba y buscarle a Dios. Yo no llegué a la iglesia buscando puestos. Yo no llegué a la iglesia de que me miraran. No, eso no, a mí no me interesaba nada de eso. A mí lo que me interesaba era que el poderoso de Israel sanara mi corazón de toda esa inmundicia que yo venía arrastrando. Los lugares que le servía al Eterno en el cristianismo no fue porque yo me puse, fue porque los líderes que estaban a cargo de cada ministerio se acercaban a mí y me decían que ellos estaban orando y que Dios le había puesto en su corazón de ponerme en esas áreas a trabajar. Y así fui sirviéndole al Eterno en esas áreas. Y le entregué al Eterno los 200% de mí. El ministerio del centro de rehabilitación, donde yo iba, cuando a mí se me dio esa encomienda de lo alto, eso fue otra persecución.
porque las personas se ponían a hablar y a decir que yo fui la que me puse ahí, que yo no había recibido ninguna instrucción de lo alto. A mí nunca me importó lo que la gente pensara de mí. A mí me daba tres pledos lo que la gente pensaba de mí. Nunca me importó eso. Pero eso era lo que se llenaban la boca de decir. De que yo me había puesto ahí. Y así sucesivamente. Yo no tuve un líder que me agarrara de la mano y me instruyera en la espiritualidad. Mi único líder ha sido el poderoso de Israel, el Dios de los hebreos, el Dios que me levantó cuando yo estaba siendo apedreada. Sí, porque dentro de la iglesia yo estaba siendo apedreada. Así de simple. Se supone que la iglesia son para ayudar a las personas a que puedan seguir echándose adelante en su caminar con Dios y que puedan ser fortalecidos. Pero en muchos casos no es así. Yo hablo de mis experiencias. Las experiencias de cada quien es diferente. Mi experiencia. Yo no tuve ningún líder que me agarrara de la mano y me instruyera en la espiritualidad. Mis experiencias yo las tenía sola con Dios. Mi comunicación con Dios yo la tenía sola con Dios. Y así seguí. Pasó el tiempo y así estuve buscando del Rey del Universo y deseando que Él sanara mi cuerpo, mi alma y mi espíritu hasta el día de hoy. Yo estuve 7 años y pico en la segunda iglesia. Y yo puedo decir que tuve esa experiencia muy, muy hermosa en la presencia del Eterno. Dios se me reveló a mí. A Él le plació que yo lo conociera. Mis experiencias. Estoy hablando de mis experiencias. Cada quien tiene sus experiencias y cada quien vive su vida como quiera vivirla. Estoy hablando de mis experiencias. Mientras yo enfrentaba mi desafío dentro de la iglesia cristiana, la persecución y todo momento desagradable, yo lo enfrentaba sola, yo con Dios. Con quien yo hablaba era con Dios, con quien yo me desahogaba era con Dios. A pesar de todo mi desafío, yo seguía buscando de Dios, porque no era Dios que me perseguía a mí. No era Dios que me hacía daño dentro de la iglesia. Eran las personas que estaban en esa iglesia que me perseguían y me hacían daño. ¿Cómo me perseguían? Cuando se ponían a hablar cosas de mí. Cuando me difamaban. Y así sucesivamente. En el 2017, yo en oración, a mí se me dio instrucciones de ir al centro de un centro de rehabilitación, a llevar la oración y adoración a ese lugar, lo cual, como dije anteriormente, eso desató otra persecución y se pusieron también perdonando la expresión que voy a decir, mierda, hablar muchas cosas que no tenían que decir y hacerme la vida imposible. Hubieron momentos que yo estaba en ese lugar y yo le oraba al Eterno y le decía al Eterno, si esta gente va a seguir jodiéndome la vida,
yo en oración. Remuévelo. No necesitan estar aquí. Pero yo no voy a estar cogiendo lucha con gente cabezona. Dios es bueno, Dios contesta oraciones. Y así fue. Y así fue donde el Eterno plació empezó a sacar las personas. Yo no tengo tiempo para eso. Yo soy de las que siempre he dicho que mi tiempo vale oro. Tiempo que yo pierdo en cosas que no es productiva, yo no lo puedo recuperar para atrás. Mucho tiempo perdí caminando en mi propio camino, haciendo cosas que no tenía que haber hecho, que hoy por hoy me arrepiento un montón. Porque cuando uno empieza a abrir puertas a cosas, eso nosotros pensamos que eso se queda así. No, nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Mientras estuve en el cristianismo, ellos me empujaron con violencia para que yo cayera y trompezara y me partiera la madre de los tomates. Pero el poderoso de Israel me sostuvo de su mano derecha hasta el día de hoy. Y he seguido en mi relación con Dios, buscando de Él, pidiéndole sanidad, porque todavía yo sigo sanando. Después de toda esa persecución dentro de la iglesia cristiana, en el 2022, yo recibí instrucciones de salir de la iglesia cristiana. Yo no sabía por qué yo tenía que salir. Lo más lejos que yo tenía era lo que se me iba a dejar saber. Cuando yo pregunto por qué yo tengo que salir de la iglesia cristiana, eso fue en el 2022. Cuando yo pregunto por qué yo tengo que salir de la iglesia cristiana, se me dejó saber de lo alto que había una agenda y un plan contra mí. Y se me dejó saber exactamente qué era cuál era el plan. Y ese plan no era muy agradable ni para mí ni para mis hijas, especialmente para la chiquita que era menor de edad. Cuando yo recibo esas instrucciones, yo digo, pero Dios mío, yo me voy en llanto. ¿Por qué me fui en llanto? Porque yo sabía quién eran ellos. Pero jamás pensé que su corazón era tan perverso para tener un plan tan malvado de hacer que yo saliera. Y ese plan iba a afectar mucho a mi hija menor. Porque en ese plan iba a ser involucrado la policía. Y a mí me iban a quitar mi hija, la menor. Mis hijas dependen de mí. Mis hijas dependen de mí. Me acuerdo como ahora que cuando se me da las instrucciones de salir, se me deja saber que tú no regresas más. Y así lo hice como se me dejó saber, en lo alto. Cuando hablé con la persona que tenía que hablar, porque ciertamente tenía compromiso de ir a hacer lo que me tocaba hacer a la iglesia, yo le dije a la persona encargada, yo no voy a poder continuar con el calendario que me entregaste, porque ya yo no vuelvo más. Yo no di ninguna explicación a la persona.
Y ahí quedó. Después de ahí eso fue otra persecución. ¿Por qué fue otra persecución? Porque llegaban a tocarme la puerta y andaban buscándome. Y como yo sabía que las intenciones de ellos no eran intenciones buenas, yo tenía a mí en esos momentos, esos fueron 4 meses en una angustia, en una ansiedad. Yo tenía miedo por mí, por mi hija, por la menor, porque llegaban a todo tiempo, cuando yo le daba la gana, me tocaban la puerta, y así sucesivamente. En los alrededores de mi casa, ellos llegaban, y yo tenía miedo, porque ya se me había dejado saber cuál era la intención de ellos. Y yo tenía miedo tanto por mí y por mi hija, por la menor. Pero cuando esa persecución ocurrió, eso duró 4 meses. Yo estaba en esa angustia. Pues que resulta ser, yo hasta tenía miedo de salir a hacer mis quehaceres. Yo tenía miedo de encontrármelos. Y yo tenía hubieron ocasiones que hacía mi diligencia prácticamente cuando oscurecía. Hasta en momentos donde yo llorando le decía al Eterno, no es justo. No es justo. Y para hacerle la historia larga, corta. En esos momentos yo me encontraba como el rey David. Cuando Saúl perseguía al rey David para matarlo. Muchas veces pensamos que las historias bíblicas, esos son cuentos que ocurrieron casi 5,000 años atrás. Esas son las palabras del Eterno. Y están ahí con un propósito. Y es de ayudarnos a nosotros mismos en nuestro desafío. En ese proceso yo me vi como el rey David, que corría por su vida porque Saúl lo andaba buscando para matarlo. Y así yo me veía. A mí me perseguían y sus intenciones no eran buenas. Las historias bíblicas están ahí de ejemplo para nosotros, para ayudarnos a nosotros en nuestro desafío de la vida. Los procesos de la vida son lo que nos ayuda a que nosotros maduremos espiritualmente hablando. ¿Y qué me impactó tanto en ese proceso? Que mientras ellos buscaban de mí, yo salía. Yo me río ahora, pero en ese tiempo no me reía. Yo salía y yo me lo topaba cara a cara. Y ellos no me veían. Yo lo veía a ellos, pero ellos no me veían a mí. ¿Por qué? Porque yo le dije al Eterno, le decía al Eterno en mis oraciones, que cuando yo salga a hacer lo que tenga que hacer, y ellos andan por ahí jodiendo, que ellos no me vean a mí, y que yo lo pueda ver a ellos. Y así ocurrió por varias ocasiones. Yo me río ahora, pero en ese momento yo no me reía, porque entré un tiempo de miedo, de mucho temor. Yo lo veía a ellos cara a cara, y ellos no me veían a mí. Y yo decía, ciertamente usted es el Dios de los hebreos. Ciertamente tu palabra es viva hasta hoy. Las historias que nosotros leemos en la Biblia, en la Taná, los profetas, no son historias, sí, son historias que ocurrieron casi 5,000 años atrás. Pero todavía están vigentes porque es la palabra del Eterno.
la palabra de la Santa Escritura es la palabra de Dios. Dios es hermoso y es maravilloso. Y así yo me veía, siendo perseguida como Saúl perseguía al rey David. Mientras estuve entre ustedes, ustedes no me valoraron, ni tampoco tuvieron misericordia de mí, ni de mis hijas. Ustedes se encargaron de poner a la gente en contra de mí y hablarle mal a la gente de mí y difamarme y decir cosas que no eran verdad. Mientras ustedes se encargaban en eso, yo me encargaba en pedirle al Eterno que me libertara y me sanara. Sus corazones son corazones perversos. Porque cuando tú tienes un plan de tú hacerle daño a otra persona, ahí no hay nada de bueno. Tienes un corazón perverso. Y una persona que tiene un corazón perverso no le importa llevarse a quien sea por lograr lo que quiera lograr. Si tiene que matar por alcanzar lo que quiere, lo hace. Si no hubiese sido por el Eterno que estaba conmigo en todo tiempo, yo te digo la verdad, yo no sé qué hubiese sido de mí, ni de mi hija. Nunca a ustedes le pasó por la mente: caramba, Mari tiene una niña menor. Si a ella le pasa algo, su niña va a sufrir. Ustedes no tienen idea lo que yo batallé en esos 5 meses, especialmente con mi hija. Pero allá ustedes con Dios. Allá ustedes con el poderoso de Israel, el Dios que hace justicia. Porque el Dios de amor es un Dios de justicia. Él hace justicia. Y después, cuando la mano de Dios está sobre las personas haciendo justicia, después dicen: ay, ¿qué yo hice? Dale para atrás la cinta. Recuerda todo lo que tú has hecho. Todo lo que ustedes hicieron. Recuérdenlo. La persecución hasta donde ustedes me llevaron emocionalmente. Hasta el día de hoy, yo sigo buscando del Rey del Universo, mi Abba Padre, el que nunca me ha abandonado y el que nunca me ha dejado. Tú sabes cuál es la gran satisfacción que yo tengo y que tuve en ese momento cuando yo salí de la iglesia cristiana. En mis oraciones privadas yo le decía al Eterno: el día que a mí me toque salir de la iglesia cristiana, yo te pido que yo salga con la frente en alto. Que nadie tenga nada negativo que decir de mí. Ciertamente así me lo concibió el Eterno. Y cuando digo salir con la frente en alto, no significa que me hicieron una fiesta y yo pude salir con pompos y platillos. No. Salí con la frente en alto porque yo no le hice mal a nadie. Yo no humillé a nadie, no maltraté a nadie. Le serví al Eterno los 200% de mí. Como dice el Nuevo Testamento: por su fruto lo conoceréis. Y ustedes se quedaron con los frutos de Mari García.
en esos 9 años que yo le estuve sirviendo al Eterno. Y esa es mi gran satisfacción. Mi gran satisfacción ha sido esa, que salí sabiendo que puedo dormir en paz, que no le debo nada a nadie, no humillé a nadie, no maltraté a nadie, porque ciertamente, como se encargaron de hablar mal de mí con las personas que se acercaban a mí eran muy poquitas, si acaso 5, lo puedo contar con la mano, con los dedos de la mano. Y cuando se acercaban a mí, era para que yo lo ayudara a orar por sus situaciones que estaban enfrentando. Yo practiqué la misericordia con las personas, a pesar de que yo sabía de quién eran ellos. Yo practiqué la misericordia y la compasión con ellos. Lo que ustedes no practicaron conmigo. Así fue porque yo salí de la iglesia cristiana. Se me dio orden divina porque ellos tenían una agenda contra mí, lo cual me iba a perjudicar a mí y a mi hija menor. El Dios de los hebreos conoce el corazón de cada ser humano. El Dios de los hebreos ha sido el que me ha traído hasta aquí, hasta donde yo estoy. Que estudio sus santas escrituras desde su original, desde el hebreo. Ha sido Él, no más nadie. Dejé mis frutos, los frutos de que realmente yo amaba a Dios. Lo dejé allí. Mi servicio en el cristianismo de 9 años que tuve allí sirviéndole entre las dos iglesias. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es un Dios leal. Es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Y lo que Él desea es que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y con Él. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos acercarnos con honestidad, reconociendo quiénes somos realmente. Y una de las cosas que el ser humano no hace es reconocer quiénes somos. Siempre nosotros nos ponemos una máscara para que nadie nos vea, pero se nos olvida que el poderoso de Israel no ve sin esa máscara. Este es parte del testimonio que he compartido hoy, de por qué salí del cristianismo y cómo yo estaba cuando entré al cristianismo. Que Dios prolongue su misericordia sobre nosotros y que nos ayude a ser mejor persona, que nuestras acciones sean correctas delante de Él y de los hombres. Y que practiquemos la misericordia, la bondad y el amor sobre los demás. Como dicen allá, que Dios no agarre confesado. Yo he tenido que desaprender lo que aprendí en el cristianismo. El cristianismo para mí fue una escuela de enseñanza, de aprendizaje, de lo que ellos creen, de cómo ellos se comportan. Para mí eso fue una enseñanza.
El cristianismo fue una escuela para mí, lo cual aprendí mucho. Y hoy sigo caminando buscando del poderoso de Israel. Porque yo quiero ser libre de todas mis ataduras y de toda fortaleza mental que el sistema religioso cristiano impone a las personas. Los dogmas, reglas de hombre, que lo único que hacen es ponerle más carga, más yugo a las personas en vez de ayudarlos para que puedan ser libres. Ya yo no estoy en el cristianismo, ya yo no pienso lo que aprendí en el cristianismo, he tenido que desaprenderlo para volver a aprender desde su original, desde el principio. Y te digo que ha sido de mucha gran bendición conocer la Torá desde el original. Y ha sido de gran bendición conocer esta hermosa sabiduría que el Rey del Universo le ha entregado al pueblo de Israel para que imparta a todas las naciones, a todo ser humano que desea cambiar de vida, que desea ponerse en la mano de Dios y conocer a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Aquí no me van a escuchar en mi canal, escuchar hablar del Nuevo Testamento, porque no creo en el Nuevo Testamento. Tengo mis convicciones. Ya después de ahí es otro video para otro día. Recuerden, yo no soy cristiana. Ya yo salí del cristianismo en el 2022. Le dejo esto por aquí. Como dice un refrán allá, el que le sirva el sombrero, que se lo ponga. Que la paz del Creador esté con cada uno de ustedes y en sus hogares. Amén.